Mis amados, que el Señor nos bendiga a todos. Es una alegría y privilegio nuevamente para mí estar con ustedes el día de hoy. Antes de comenzar, acompáñame a hacer una oración y pedir la bendición a nuestro Dios. Oremos. Padre nuestro, te damos las gracias por la oportunidad que nos da de estar juntos. Te pedimos, Señor, que podamos escuchar tu palabra, podamos entenderla. Danos los ojos para ver, los oídos para escuchar, los corazones para entender y la gracia para caminar a través de tu palabra. Señor, ayúdanos a caminar a esta luz. Danos la oportunidad de agradarte, vivir para amarte, complacerte y servirte. Que por tu gracia tu palabra se haga carne en nosotros y por tu gracia la podamos vivir. Padre, gracias, prepara nuestros corazones. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Bendito Dios. Mis amados, la enseñanza para el día de hoy le he titulado Destronemos al yo. Hemos sido llamados por Dios para su complacencia. Así lo dice Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Todas las cosas que han sido creadas por su voluntad. La versión en inglés dice en este verso, para su complacencia. Así que queremos vivir para Él y no para nosotros mismos. Sin embargo, debido a la caída, el hombre quedó atado al egocentrismo. Su principal Dios es Él mismo. Y no le importa al yo vivir para complacerse y satisfacerse sin importar el dolor y el daño y destrucción que le cause a otros. Un ejemplo de esto es Amnón. ¿Se acordarán ustedes del hijo de David que según él estaba enfermo de amor por Tamar, su hermana? Y cuando recibe un consejo maligno, él se hace el enfermo y le dice a su hermana, hermana, acuéstate conmigo, pero la estaba abusando, la estaba presionando. Tamar le dice, hermano, no hagas eso es vileza delante de Dios. En Israel no hagas eso. Pídeme al rey y el rey no va a negar que te sea dada a ti. Pero Amnón quería satisfacerse, quería complacer su lujuria y su concupiscencia. Y su fuerza pudo más y terminó violando, abusando a Tamar. Tristemente después la repudió y fue más grande el odio que el amor que le tenía. Si dejamos que nuestro yo crezca, si dejamos que nuestro yo se alimente, podemos convertirnos en monstruos que solo desean satisfacerse. De esto habla un poco Filipenses 3, 18 al 19, cuando dice, porque ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, a fin de los cuales será su fin perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Cuando una persona no rinde su yo a Jesucristo, no entrega su vida a Jesucristo, es alguien que va a vivir para lo terreno en lugar de vivir para lo eterno. Tristemente, Esaú fue alguien que menospreció lo eterno por lo temporal. Hebreos capítulo 12, versículo 16 dice, que no haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Era tanta el hambre que sentía Esaú que prefirió menospreciar ser parte del linaje de Jesucristo y cambió su primogenitura por un plato de comida. Qué triste entonces es cuando se le da rienda suelta al yo. ¿Sabes? Aunque no lo voy a desarrollar, sino solamente lo voy a enlistar, pero tómate tiempo, por favor, para leer 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 4, porque hay una lista de 17 tipos de expresiones, lo que yo le llamo manifestaciones del egocentrismo. ¿Sabes? Cuando nosotros hemos sido llamados por medio del Evangelio
no solo hemos recibido la oportunidad de comenzar una nueva vida, Dios desea que aprendamos a vivir para Él. Así lo dice 2 Corintios 5:15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Así que el Evangelio es la oportunidad de vivir para Cristo Jesús. Sin embargo, Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 3, enlista 17 tipos de personas que le dan rienda suelta a su yo. Y estos son de los tiempos peligrosos que cada vez nos acercamos. Quisiera mencionártelos con un objetivo. Cuando nosotros nos acercamos delante del Señor a recibir gracia para el oportuno socorro, comprendemos, según Hebreos 4:16, que si nos acercamos confiadamente ante el trono de gracia, podremos alcanzar gracia y misericordia para el oportuno socorro para tiempos de necesidad. La Biblia habla que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado si aprendemos a confesar nuestros pecados. Así lo dice 1 Juan 1:9. Así que te quiero enlistar estas 17 manifestaciones de yo para que podamos pedirle perdón a Dios cuando aparezcan pensamientos semejantes, sentimientos semejantes, porque déjame decirte, muchas de estas cosas están en nuestro corazón a manera de pensamientos, a manera de sentimientos. Yo recuerdo en una oportunidad cuando ayudábamos a rehabilitar niños de la calle. En esta oportunidad teníamos una pequeña casita que me ayudaban algunas personas bondadosas y altruistas para ayudar a la recuperación de esos niños. Pero recuerdo que un día teníamos esta casa, pero era el momento de abrirla para que llegaran las personas a escuchar la palabra de Dios. Pero cuando las abrimos se me escaparon los niños. Y esos niños eran terribles porque estaban bajo el efecto de la droga y era muy complicado tratar con ellos cuando estaban bajo ese efecto. Pero cuando ellos se salieron y yo estaba predicando, ellos sabían que no podía perseguirles. Me hacían burla en la parte de atrás y yo estaba molesto en mi corazón porque yo sentía que no me respetaban, que no me daban el lugar. En ese momento el Señor habló a mi corazón y Él me mostró cómo Él nunca procuró el lugar y que le reconocieran. Y me dijo una verdad muy fuerte que en mi corazón resonaba. Y es que quizás ellos manifestaban ese salvajismo por fuera y con sus acciones mostraban muchas cosas incorrectas, pero que muchas de esas acciones yo las tenía en la manera de semilla, en pensamientos y en intenciones. Y si no había llegado yo a ese extremo de un mal comportamiento, era solamente por su gracia y misericordia. Recuerdo cuando el Señor habló y me dijo que observara a los hombres con virtud en la Biblia, porque Él quería que desarrollara mi carácter de tal manera que alcanzara la estatura del varón perfecto. Y cada uno de esos hombres de Dios tenían una virtud que yo necesitaba desarrollar. Pero también me dijo que mirara a los hombres perversos de la tierra, porque de alguna manera también estos hombres perversos, sus acciones o su manera, qué sé yo, de actuar, estaban en forma de semilla en mi alma no renovada, en mi mente carnal, en actitudes incorrectas, en pensamientos incorrectos. Así que al paso del tiempo he aprendido que necesitamos arrepentirnos de dos tipos de pecados, los pecados del ser y los pecados del hacer. Delante de Dios pecamos cuando erramos al blanco. El blanco es Cristo, el blanco es la gloria de Dios y cualquier cosa que esté en contra de ese blanco es pecado. Sin embargo, necesitamos conocer que hay dos tipos de pecado. Yo le llamo el pecado del ser y el pecado del hacer. El pecado del hacer tiene que ver con acciones y podríamos incluso mencionar, qué sé yo, pensamientos, actitudes, cualquier actividad que esté en contra de la palabra de Dios. Son pecados del hacer, pero también hay un pecado del ser. Todas aquellas cosas que están en nuestro interior, en nuestro carácter, quizás en nuestra manera de pensar, sentimientos que están en contra de la voluntad de Dios. Por tanto, quiero enlistarte estas 17 personas que se van a manifestar en los tiempos peligrosos, que realmente son manifestaciones del yo que necesitamos destronar
para que pueda reinar Jesucristo, a fin de que cuando los identifiquemos, quizás un pequeño pensamiento, un mal sentimiento, le confesemos al Señor como somos, lo que estamos pensando, para que nunca lleguemos a realizar acciones y pequemos de una manera más profunda delante de Dios. Estas 17 personas son avaros, personas tacañas, todo lo quieren para ellos mismos y no les importan los demás. Vanagloriosos, quieren el reconocimiento de los demás. Soberbios, su opinión es lo más importante. Blasfemos, hablan en contra de Dios. Desobedientes a los padres, menosprecian los mandamientos de sus padres. Ingratos, no son agradecidos. Impíos, no tienen a Dios en sus pensamientos ni en sus caminos. Sin afecto natural, no les interesa caminar en amor. Implacables, son despiadados, sin misericordia. Calumniadores, mienten acerca de otros. Intemperantes, abrazan el libertinaje. Crueles, se satisfacen con el dolor que causan a otros. Aborrecedores de lo bueno, odian lo bueno. Traidores, enemigos de la fidelidad. Impetuosos, impulsivos para actuar. Infatuados, son personas engreídas que se creen mejor que otros. Amadores de los deleites más que de Dios. Prefieren el placer que a Dios. ¿Sabes? A mí me preocupan todas estas cosas porque el corazón del hombre es engañoso, es perverso, es malvado. Y si no rendimos nuestro yo, podemos crecer en hacer nuestra voluntad en independencia de Dios y realizar cosas horribles como las que acabamos de ver. Somos llamados a amar a Dios con todo el corazón, con todas las fuerzas, con toda nuestra alma. Santiago capítulo 4, versículo 4 nos revela que es inaceptable amar al mundo y amar a Dios. No se puede. Dice la Biblia en el verso 4 de Santiago 4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Seguir a Cristo implica una actividad violenta para no amar a este mundo, para no amar el pecado, para no amar el sistema de este mundo. Por eso necesitamos destronar al yo y que éste se rinda a la palabra de Dios y no a los deseos, no a la concupiscencia. Dice primera de Juan capítulo 2 verso 15. No améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Recuerda, somos llamados a amar a Dios con todo lo que tenemos y con todo lo que somos. Por eso es necesario rechazar el amor a las cosas de este mundo. Aquel que ama al mundo va a terminar abandonando al Señor. Esto le pasó a Demas. Segunda de Timoteo 4:10 dice, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Así que finalmente Demas abandonó a Pablo por amar el mundo. Recuerda, si hemos de vivir para complacer a Dios, necesitamos destronar el yo, nuestra voluntad independiente de Dios, nuestra autoconfianza, nuestra justificación, nuestra propia voluntad sin tomar en cuenta a Dios. En Lucas capítulo 14, versículo 26, claramente se muestra una visión que deberíamos de tener nosotros los cristianos. Jesús dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Debemos de llegar a aborrecer nuestra propia voluntad y todo aquello que no esté de acuerdo a la voluntad de Dios, porque Dios nos creó por Él y para Él. En Mateo capítulo 16, verso 24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Necesitamos entonces seguir a Jesucristo, necesitamos
negarnos a nosotros mismos. ¿Sabes qué? Dios quiere que lleguemos a ser una esposa gloriosa, sin mancha y sin arruga, pero para eso vamos a aprender a no vivir para buscar nuestro propio bien. Primera de Corintios capítulo 10, verso 24 dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. La esposa de Cristo tiene dos características principales. Número uno, vive para complacer a nuestro Dios. Pero número dos, hace obras de justicia que serán de bendición para las otras personas. El llamado de Dios es descentralizar nuestro yo para que podamos rendirnos y ser de bendición para otros, como Jesucristo, que vivió para servir y para dar su vida por rescate de muchos. En Apocalipsis capítulo 19, versos 7 y 8 nos dice, gocémonos y alegrémonos y demos de gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella sería concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Si no aprendemos a vivir para Cristo, si no aprendemos a vivir para los demás, si no aprendemos a desenfocarnos de nosotros mismos, no podremos hacer las cosas que el Señor quiere que hagamos para bendecir a otros. Sabes, con esta pandemia muchas cosas cambiaron, porque cuando las personas se vieron al borde de la muerte o no podían salir, algunos de ellos al ver a sus seres queridos morir o a personas cercanas, realmente pensaron que era necesario evaluar y cambiar sus prioridades. Y nosotros hemos visto, como tú también lo has visto, como muchas personas se entregaron un poco más a su familia, a sus hijos, y hubieron cosas que a través de la meditación llegaron a entender y creyeron que era necesario ajustar. Y la realidad es así. Cuando estamos al borde de la muerte, pensamos si lo que estamos haciendo vale la pena y tratamos de evaluar. Yo creo que en esta oportunidad necesitamos evaluar y comprender que no podemos vivir nuestra vida solo realizando nuestras obras materiales. Debemos aprender a vivir para lo eterno y buscar una mejor eternidad, porque podemos ser salvos y perder muchas posiciones y bendiciones que Dios tiene para nosotros por no vivir para Cristo y no vivir para realizar las obras que Dios preparó de antemano. En Efesios capítulo 2, versículo 10, la Biblia dice, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Queremos realizar esas obras para bendecir a los demás. Qué sé yo, a veces será salvación, sanidad, liberación. A veces será proyectos de amor, qué sé yo. Hay tantas cosas que Dios quiere realizar por medio nuestro a través de su iglesia para mostrar su bondad, su misericordia. Hay una descripción que quisiera mencionar ahora acerca de la esposa en Cantares, porque como hemos estado repitiendo en estos tiempos, el cumplimiento del propósito de Dios para los cristianos es alcanzar la madurez y llegar a ser la esposa del Cordero, porque la esposa del Cordero vive para complacer al amado. Y esa es la meta, complacer al amado. Y llegamos a complacer al amado cuando llegamos a ser uno con él, cuando llegamos a ser su esposa, que se ha preparado y que se le ha concedido que se vista de lino fino, resplandeciente. Ahora bien, Cantares habla algunas cosas de la esposa que quisiera mencionar para darnos ánimo y también darnos visión. En Cantares capítulo 6, versículo 4, dice acerca de la esposa de Cristo en tipología. Hermosa eres tú, amiga mía, como Tirsa, como de desear como Jerusalén, imponente como ejércitos en orden. Aquí me llama la atención que habla de Tirsa y habla de Jerusalén. ¿Sabes? Esto es interesante porque a la esposa del Cordero se le compara con una ciudad, se le compara con la Nueva Jerusalén. Así que aquí la comparación que Dios está haciendo es la comparación de dos ciudades con respecto a su esposa, que será la Nueva Jerusalén. Tú lo puedes leer en Apocalipsis capítulo 21. Interesante es que Jerusalén era la capital del reino de Judá, pero Tirsa era la capital de las 10 tribus de Israel. Y me llama la atención porque las 10 tribus fueron apóstatas, las 10 tribus abandonaron a Dios.
Sin embargo, la palabra Tirsa significa deleite. Y aquí está hablando espiritualmente que Dios va a tomar a personas de Tirsa para llevarlas a ser la esposa del Cordero. ¿Y eso qué significa? Personas que se han apartado, personas que fueron rebeldes a Dios y se fueron por otros caminos. Dios va a tener misericordia y las va a traer nuevamente a ser restauradas, y estas personas van a ser llevadas a ser la esposa del Cordero. ¡Qué misericordia del Señor! Y no debemos molestarnos por eso. Por eso yo te digo a ti, si te has apartado o tu fe ha decaído, necesitas volver a Dios, porque aún tienes oportunidad de ser como Tirsa, hermosa, y aprender a vivir para el deleite de Dios. Así que no pensemos que el que se aparta ya lo perdió todo. Yo entiendo la parábola del hijo pródigo, que hay muchas personas que van a perder su herencia por haberse apartado del Señor. Y regresan y reciben salvación, y eso es maravilloso. Pero por este verso de Cantares, a mí me da esperanza de que hay cristianos que, como Tirsa, aunque se alejaron en idolatría, aunque se apartaron de Dios, Dios puede volverlos hermosos y volverlos parte de la esposa del Cordero. Aleluya por eso. Sin embargo, también menciona que la esposa es un ejército en orden. No debemos de ver a la amada solo como aquella que vive para complacer al amado celestial. Aunque esa es su prioridad, por cuanto hay que amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente y con todas nuestras fuerzas, no debemos perder de vista que la amada es un ejército en orden. Cantares 6:10 dice: ¿quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? Así que la amada es un ejército de Dios para deshacer las obras del diablo. Sabes, hay muchas cosas que el ejército de Dios realiza para realizar los actos de bondad, de justicia, de misericordia. Yo quisiera, para ir finalizando, mencionar tres aspectos, solo tres aspectos. Hay muchas actividades que desarrolla el ejército de Dios, pero tres aspectos. Si tú tienes el llamado para proseguir a los lugares celestiales y alcanzar lo mejor de Dios, si tú tienes el llamado de ser esposa de Cristo, si tú quieres luchar por deshacer las obras del maligno, porque la esposa es un ejército que realiza la obra de Dios. Recuerda, los que lleguen a ser esposa serán reyes y sacerdotes y van a reinar con Cristo en el milenio y por la eternidad. Así que la esposa establece el reino de Dios aquí en la tierra. Bueno, pues tres actividades del ejército de Dios, hay muchas más, pero tres actividades yo mencionaría para establecer el reino de Dios y deshacer las obras del diablo: son la oración, la palabra de Dios y la alabanza y la adoración. Si tú eres llamado para ser esposa, presiona en estos tres aspectos. Presiona en la oración. Trabaja en el reino de Dios por medio de la oración, por medio de la palabra de Dios y por medio de la alabanza. Hablemos de la oración. En Lucas 2:37, la Biblia dice que había una viuda de 84 años que no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Es interesante que el Señor llama servir a Dios con ayunos y oraciones. Podemos nosotros servir a Dios ayunando y orando para que la voluntad de Dios se haga en esta tierra, se cumpla en esta tierra. Ora por el cuerpo de Cristo. Ora por tu familia. Ora por tus compañeros de trabajo. ¿Sabes qué? La Biblia dice que somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra. Tomémonos el tiempo y, de acuerdo a lo que miremos, hagamos pequeñas oraciones por salvación, por nuestros amigos, por nuestros jefes, por nuestros compañeros, por nuestros hermanos en Cristo, según las necesidades que miremos. Tomémonos unos cuantos segundos. Mira, no le cae mal a nadie orar por 5 segundos. ¿Te imaginas que yo pudiera orar por 5 segundos por ti? Voy a hacerte un ejemplo. Imagínate, yo pudiera decir: Padre, en el nombre de Jesús, llena de sabiduría, entendimiento, gracia, favor a mi hermano. Solo fueron 5 segundos. ¿Cuánto más si pudieras orar más de 5 segundos por tu hermano, por tu pastor, por una necesidad que mires en alguien? Dios te ha dado ojos para ver las necesidades en los demás.
cuando mires cosas incorrectas en nuestros hermanos, cuando mires necesidades en los demás, no solo las mires, toma una acción, porque eres parte del ejército de Dios, que en oración debe de clamar para que la voluntad de Dios se haga, así como en el cielo o en la tierra. Así que como ejército de Dios, para desentronar a tu yo, no solo vivas para ti, aprende a orar por las necesidades de los demás. ¿Te acuerdas cuando el Señor habló a Caín y le dijo, Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y Caín dijo, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? La respuesta es sí. Tenemos el llamado a ser hermanos mayores para ayudar a los que vienen atrás nuestro. Ayudémosle con oración. Oremos por sus necesidades y por todo aquello que el Espíritu Santo nos muestre. Bueno, otra manera de desentronar el yo es tomar tiempo para enseñar la palabra de Dios a otros. Dios te ha escogido a ti para que edifiques la vida de otras personas. Dios te ha elegido a ti para que ayudes a crecer a otros en Cristo Jesús. Algunos no saben orar, otros no saben cómo dar gracias, no saben cómo tener una relación con Dios. Enséñale al Todopoderoso. Por la gracia del Todopoderoso, enséñale las cosas que has aprendido, enséñale a obedecer los mandamientos de Dios. Trabaja para el reino de Dios, ayuda a llevarlos a un nivel mayor de gloria. Mira, no eres enviado a velar por todas las almas porque no eres pastor. Ni siquiera un pastor puede velar por todas las almas, sino por el rebaño que Dios le ha dado. Pero sí somos enviados a edificar y bendecir. Efesios 4:16 dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Somos llamados a edificar a otros en amor. Colosenses 2:19 dice, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Somos llamados a ayudar a otros a crecer y a seguir adelante. No vivas solo para ti mismo, no solo vivas para buscar tu voluntad. Además de orar, enseña la palabra de Dios a otros. Prepárate. Toma tiempo para establecer tus ideas de manera ordenada, porque somos un ejército en orden. Toma tiempo para enseñar. Dile al Espíritu Santo que te muestre y ayuda a otros a crecer. No vivas solo para ti. Y por último, otra manera de destronar y vivir para nosotros mismos y no vivir para el yo es la alabanza y la adoración por medio del tabernáculo de David. La restauración del tabernáculo de David. ¿Sabes? Aquellos que buscan adorar a Dios en el lugar santísimo, aquellos que buscan adorar a Dios en medio de su santidad, estarán ayudando a que muchas personas conozcan a Cristo. Tú dices, ¿qué? ¿Por adorar a Dios voy a ayudar a que otros conozcan a Cristo? Sí, así es. Mira lo que Dios promete acerca del tabernáculo de David. Hechos capítulo 15, versos 16 y 17. Después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. ¿Sabes? Cuando una persona busca adorar a Dios en espíritu y en verdad, busca ministrar a Dios, él está colaborando con la gran comisión. Porque la restauración del tabernáculo de David promete que Dios hará, cuando nosotros levantemos a Jesús, Dios hará que el resto de los hombres busquen al Señor. Aprende a adorar a Dios. Toma tiempo para poder adorar al Señor. Sabes, a veces la vida se va tan rápido y si tú no aprendes a programar aquellas actividades que son importantes para ti, probablemente nunca lo hagas. Yo quisiera pedirte en el nombre de Jesús que ores para que como ejército de Dios, como futura esposa del Cordero, porque queremos llegar a ser la esposa del Cordero que vive para complacer a Dios y vive para hacer la obra de Dios aquí en la tierra, podamos recibir la gracia para programar, orar, a tiempo y fuera de tiempo, para que Dios haga su voluntad, que podamos enseñar la palabra de Dios, que estemos continuamente mirando a nuestro alrededor quién necesita de la palabra de Dios y seamos guiados por Dios para poder enseñarle a quien el Señor nos revele. Y también, número 3, tener tiempo para
adorar en la hermosura de su santidad y restaurar el tabernáculo de David. Qué lindo sería que te reúnas con otros hermanos y digas, adoremos al Señor, que lo hagas solo, pero también con otros, como un ejército buscando adorar al Rey de Reyes, quien todo lo merece y quien es digno. Amado, por causa de la caída, el egocentrismo quedó radicado en nuestro corazón. Pidámosle a Dios que nos ayude a destronarlo y si fuera posible un día a matar a ese yo en la cruz, que el Padre pueda crucificarnos con Cristo para poder decir con Cristo, estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Sin embargo, mientras lleguemos a tener la experiencia de crucifixión, pidámosle a Dios que nuestro yo sea destronado. ¿Cómo? Rindiéndonos a Cristo, viviendo para Él, tomando la decisión de creer en la palabra y seguir a Cristo y hacer todo lo que Él nos diga, que en su tiempo Él nos va a transformar. Que nuestro Dios nos ayude, que por su gracia esta palabra se haga carne en nuestras vidas y que también por su gracia la podamos vivir. Acompáñame a orar. Amado Padre, gracias te damos por tu palabra. Señor, por causa del pecado, nuestro yo vive para hacer su voluntad. Busca su voluntad, sus propios caminos. Busca el placer antes que amarte, el deleite antes que honrarte. Pero te pedimos que lo destrones y que sea Jesucristo nuestro Rey, nuestro todo, que vivamos para hacer su voluntad y no la nuestra, que vivamos para honrarte y amarte. Ayúdanos a no vivir para nosotros mismos, a no ser amadores de nosotros mismos y de los deleites más que de Dios. Ayúdanos a buscarte, a amarte, a honrarte, a servirte. Padre, gracias porque nos das la oportunidad de escuchar tu palabra. Ahora te pedimos que nos des la oportunidad de obedecerla y vivirla para la gloria de tu nombre. Gracias te damos por este tiempo. Yo te pido, Señor, que todos los que estamos escuchando esta palabra podamos recibir esa impartición de gracia para vivir para ti y no para nosotros. Que tú puedas reinar, Señor, en nuestra casa, en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestro trabajo. Tú dirigiéndonos, enseñándonos qué hacer para poder ser bendición y poder vivir aquí en la tierra haciendo tu voluntad y no la nuestra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos todo. Amén y amén.